Reciban todos un saludo. Un saludo para todos. Les habla el doctor Jorge Gaile, médico pediatra, especialista en adolescentes. En esta oportunidad vamos a iniciar el tema de epilepsia en la adolescencia. La epilepsia es un síndrome muy común en niños y adolescentes. El conocimiento de estos síndromes de epilepsia que remiten antes de la adolescencia y que persisten durante la adolescencia o comienzan en la adolescencia es fundamental para el tratamiento de este grupo de edad. Por tal motivo, independientemente de los factores biológicos que determinen el inicio de algunos síndromes epilépticos en la adolescencia o el final de otros típicos de la infancia, la presencia de esta enfermedad en esta etapa tan vulnerable del desarrollo físico y psicológico del ser humano exige que nosotros los médicos o los que trabajamos en el área de salud y sobre todo en el área de la atención de la adolescencia, debemos ser responsables del conocimiento profundo de esta enfermedad y cómo evoluciona en el adolescente. Evaluar la respuesta esperada al tratamiento, ver las dificultades en la adherencia y posible aparición de síntomas cognitivos, atencionales, emocionales y sociales. La adolescencia entonces es una edad estrechamente relacionada con las epilepsias, tanto por la desaparición de algunos síndromes epilépticos como la epilepsia ausencia de la infancia, la epilepsia rolándica benigna de la infancia, como por el debut de otros, entre ellos está la epilepsia mioclónica juvenil y la epilepsia ausencia juvenil. Además de eso, la respuesta global a los fármacos antiepilépticos es buena. Hasta se ha demostrado que el 70% logran un control completo de las crisis y esto favorece a que el paciente cuando llega a la adolescencia posiblemente no va a tener tantas dificultades o no va a tener más crisis. Es frecuente también la comorbilidad psiquiátrica y social, presentando hasta un tercio de las pacientes trastornos por déficit de atención o hiperreactividad. Además, algunos síndromes epilépticos, como la epilepsia mioclónica juvenil, se va a asociar a otras patologías psiquiátricas, con síntomas como la ansiedad y la depresión, y así como la percepción de peor calidad de vida. Esto guarda en relación precisamente con la forma como los familiares enfocan y viven la enfermedad del adolescente. Este es un tema interesante para aplicar todos los conocimientos que hemos obtenido hasta el momento en cuanto a lo que es la historia clínica del adolescente, determinar los factores de riesgo y los factores protectores que pueda tener y asimismo hacer el diagnóstico integral del adolescente. Porque un paciente que tenga epilepsia va a ser un paciente que va a cubrir por lo general y por la experiencia que hemos tenido trabajando con adolescentes, hemos visto cómo los adolescentes con epilepsia van a tener los dos tipos de riesgos, tanto el riesgo biológico como el riesgo psicosocial. Como ya lo habíamos dicho, los síndromes que más frecuentes debutan en la infancia y desaparecen en la adolescencia son la epilepsia de ausencia de la infancia y la epilepsia rolándica benigna de la infancia, así como los síndromes epilépticos que debutan en la adolescencia son la epilepsia mioclónica juvenil y la epilepsia ausencia juvenil. A continuación vamos a exponer las características de las epilepsias en la adolescencia siguiendo el siguiente esquema: epilepsias nuevas, aparición en la adolescencia, evolución de las epilepsias infantiles en la adolescencia, epilepsia y trastorno de déficit de atención e hiperactividad, efectos cognitivos de la medicación y adherencia al tratamiento y el marco psicológico. Existen síndromes específicos de epilepsia que característicamente comienzan durante la adolescencia y pueden implicar una carga neurológica significativa. El conocimiento de estos síndromes es muy importante en el tratamiento y las implicaciones pronósticas porque generalmente se extienden hasta la edad adulta. Tenemos entonces que la epilepsia idiopática generalizada son el grupo más frecuente con inicio en la adolescencia. Las epilepsias idiopáticas generalizadas son el grupo más frecuente con inicio en la adolescencia. Estos son probablemente de origen poligénico y representan un continuo biológico. La epilepsia mioclónica juvenil es la forma más común. Otras que se detallan a continuación son la epilepsia ausencia juvenil, epilepsia con ausencia mioclónicas y epilepsia focales frecuentes como la epilepsia occipital de la infancia de tipo tardío, tipo Gauss-Stark, y la epilepsia frontal nocturna autosómica dominante.
La epilepsia mioclónica juvenil es la más frecuente a esta edad. Se inicia entre los 12 y 18 años de edad y se caracteriza por crisis a los pocos minutos de despertar, de tipo mioclónico y de predominio en hombros y manos, sin alteraciones de la conciencia. La gran mayoría de los pacientes presentan crisis tónico-clónicas generalizadas en relación con la privación del sueño, el consumo de alcohol o la menstruación, y algunos la pueden asociar con ausencias. Aproximadamente un 5 a un 15% fueron diagnosticados previamente de epilepsia, ausencia de la infancia, que remitió completamente, y hasta un tercio tiene antecedentes familiares de epilepsia. A menudo, las convulsiones mioclónicas pueden disminuir o desaparecer en la cuarta década. Sin embargo, se observa un curso farmacoresistente hasta de un 15%. Está demostrada la existencia de comorbilidad asociada y efectos sociales negativos sin relación directa con las crisis. Su naturaleza puede ser conductual, cognitiva y psiquiátrica, produciendo consecuencias escolares y sociales de manera temprana. En la edad adulta se han observado mayor prevalencia de trastornos psiquiátricos, dificultades para mantener relaciones sociales y de pareja, embarazos no deseados y desempleo. Esta afectación neuropsicológica y social se ha observado también en la epilepsia, ausencia de la infancia, y en la epilepsia focal no lesional. Las epilepsias de ausencia juvenil inician en torno a los 10 años, pero pueden darse desde los 5 hasta los 20 años de edad. Pueden cursar con ausencias típicas menos frecuentes que en la infancia. Además, hay otros tipos de crisis asociadas como tónico-clónicas y mioclónica. El electroencefalograma ictal se caracteriza por una punta onda lenta generalizada a más de 3 Hz. La tasa de remisión a los 5 años es del 55 al 65% y generalmente ocurre entre los 3 y 8 años después de haber iniciado la crisis. Sin embargo, en un tercio restante, la crisis persiste o evoluciona a epilepsias mioclónicas juveniles. Es necesario hacer un diagnóstico diferencial con otras epilepsias de diferentes pronósticos, como las epilepsias mioclónicas, epilepsias con mioclonía palpebral, mioclonía perioral con ausencia, así como ausencias asociadas con enfermedades metabólicas específicas o anomalías cromosómicas. Las dificultades neurocognitivas leves se presentan con relativa frecuencia e incluyen déficits cognitivos sutiles y dificultades lingüísticas. Los trastornos de déficit de atención e hiperactividad o trastornos afectivos de ansiedad. Parece existir un riesgo mayor con la duración más larga de la enfermedad y una frecuencia de crisis más altas. La epilepsia occipital de la infancia de tipo tardío inicia en torno a los 8 años, con crisis frecuentes que se caracterizan por una clínica visual con alucinaciones, amaurosis, desviación ocular, y puede haber generalización secundaria. Y en algunos casos queda una cefalea residual migratoria. En cuanto al electroencefalograma, vamos a ver que en la región interictal se suelen encontrar alterados con complejos punta onda en regiones occipitales o temporales posteriores activados con el cierre ocular. Se recomienda en algunos casos el tratamiento con carbamazepina o clobazam. La epilepsia frontal nocturna autosómica dominante se presenta como crisis nocturnas distónicas muy frecuentes por la noche, con manifestaciones al despertar de expresión de terror, automatismo o hiperkinetismo del adolescente, y puede también presentar crisis generalizante. Para diagnosticar es necesario hacer un electroencefalograma de sueño en el que se observa alteraciones epileptiformes y crisis de origen frontal. A continuación expondremos los síndromes epilépticos de inicio en la infancia y su evolución en la adolescencia. La epilepsia benigna con puntas centrotemporales o epilepsia rolándica benigna de la infancia es un síndrome epiléptico que en la mayoría de los casos evoluciona a la remisión antes de la edad adulta, generalmente en la adolescencia. También un porcentaje alto del 65% de los pacientes con epilepsia de ausencia infantil logran la remisión completa. Sin embargo, el 15% de los pacientes con epilepsia ausencia de la infancia que remiten inicialmente durante sus años de infancia, más tarde
desarrollan epilepsia mioclónica juvenil como adolescentes. Una minoría de epilepsia focal no lesional y la mayoría de los pacientes con epilepsia mioclónica juvenil continúan teniendo epilepsias activas en la edad adulta. Estos pacientes con estas crisis epilépticas de la infancia corren el riesgo de sufrir una serie de resultados sociales adversos significativos que requieren un asesoramiento continuo. Por eso insisto que estos pacientes adolescentes con crisis epilépticas son pacientes de alto riesgo biológico y también de alto riesgo psicoemocional, la gran mayoría que nosotros vamos a tener en nuestras consultas. Por eso debemos estar preparados para poderle dar la mejor de las atenciones. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es muy frecuente en la población adolescente epiléptica. Hasta un tercio de estos pacientes presentan síntomas compatibles. Los síntomas de trastornos de atención e hiperactividad, como falta de atención, hiperactividad, trastornos de comportamiento, se han relacionado con frecuencia como efecto adverso de los fármacos antiepilépticos. Entonces, debido a que el trastorno de déficit de atención e hiperactividad afecta significativamente la calidad de vida de los pacientes con epilepsia, el manejo clínico de este trastorno neuropsiquiátrico debe ser una prioridad. Otro factor importante en tomar en cuenta en un adolescente con epilepsia y los trastornos de déficit de atención e hiperactividad es la influencia de los fármacos antiepilépticos en los síntomas atencionales, conductuales y cognitivos. Fármacos como el fenobarbital es el medicamento reportado con mayor frecuencia como inductor en los síntomas de trastornos de déficit de atención e hiperactividad, seguido del topiramato, ácido valproico y fenitoínas, en menor grado con respecto al fenobarbital. El perampanel puede conducir a una alta incidencia de comportamientos hostiles agresivos que aumentan con una dosis más alta. También hay medicamentos que pueden favorecer el mejor comportamiento, como la glucosamida, carbamazepina y la motrigina. Estos dos últimos también pueden mejorar la concentración. La gabapentina y la vigabatrina tienen efectos adversos limitados sobre la cognición. Es difícil hacer una aproximación al perfil de respuesta al tratamiento de un adolescente con epilepsia, puesto que esto va a depender del tipo de epilepsia, del fármaco empleado y de las características físicas, emocionales y sociales. Sin embargo, se han realizado estudios que en diferentes series de pacientes que debutaron con epilepsia entre los 12 y 16 años y se han observado patrones evolutivos significativos en el primer año del seguimiento. Se observó que un 58% de los pacientes se controlaron con una sola medicación en el primer año y el 13% necesitaron al menos 2 medicamentos para controlar las convulsiones. El 16% de los pacientes tuvieron al menos un ataque al año anterior y se observó una alta asociación a un diagnóstico de epilepsia mioclónica juvenil y la presencia de convulsiones o crisis mioclónicas coexistentes en el momento del diagnóstico inicial y la presencia de problemas de cumplimiento. Se observó que en el sexo femenino y la presencia de problemas de cumplimiento se asociaron con mayor probabilidad de aparición de crisis. Hasta un 35% de los adolescentes en tratamiento con fármacos antiepilépticos reconocieron no haber tomado el tratamiento en el mes previo a la visita. La epilepsia durante la adolescencia puede impedir el desarrollo de la independencia psicosocial y los procesos biológicos típicos de la maduración. Se ha observado que las patologías que prevalecen en los pacientes es la ansiedad y la depresión, y que estas están íntimamente ligados a la percepción de enfermedad de la familia. Además, los adolescentes refieren una calidad de vida significativamente peor en comparación con otros adolescentes que no padecen la enfermedad. Los síntomas guardan una estrecha relación con la forma en que la familia enfoca y vive la enfermedad del paciente. Definitivamente, la presencia de la epilepsia durante la adolescencia, sea de inicio en este periodo o presente desde la infancia, está relacionada con un incremento significativo de la depresión y la ansiedad en el paciente y la familia.
La ansiedad social es el síntoma de ansiedad predominante, mientras que el estado de ánimo irritable y la desesperación son los síntomas más frecuentes de la depresión. Los síntomas depresivos se asocian a la mayor preocupación de los padres sobre la condición del niño y su futuro, así como menor bienestar de la familia. La gravedad y la duración de la epilepsia y la polifarmacia está asociada con la preocupación de los padres y el bienestar de la familia, pero no con la ansiedad y la depresión de los niños. Por eso se recomiendan el desarrollo de programas de manejo de la epilepsia centrado en los adolescentes para ayudar a aliviar las preocupaciones del paciente y también a controlar de forma independiente su epilepsia a medida que pasan a la edad adulta. Nuevamente les digo que nosotros como médicos de adolescentes y equipo de salud encargado de la atención del adolescente, un paciente con epilepsia lo debemos tratar siempre y cuando nos dé la información, la historia clínica, como un paciente de alto riesgo biológico y también como un paciente de alto riesgo psicosocial. Lo más probable es que no todos van a tener riesgo psicosocial, pero debemos estar siempre alerta. Cada vez que nosotros vemos un paciente y es un paciente que tiene un antecedente de una enfermedad epiléptica, nosotros debemos estar pendientes que la vulnerabilidad la debemos evaluar siempre que lo vemos. Agradezco su atención, nos veremos en la próxima clase.